Muy buenas, hoy traigo una pieza bastante curiosa al canal porque se trata de un cúter para hojas trapezoidales muy compacto y también multiusos, es decir, tiene una serie de herramientas añadidas aparte de esa hoja trapezoidal de corte. Se trata de un producto de la empresa Outdoor Edge y en concreto es el modelo Slidewinder. La empresa Outdoor Edge no es precisamente nueva en el mercado, lleva desde 1988 en él y fue fundada por David Bloch ese mismo año. David Bloch es una persona con muchas inquietudes, también practica pues, la caza con arco, la pesca, el snowboard, y gracias a esas aficiones pues, bueno, fue desarrollando cuchillos de caza y pesca muy originales. De hecho, su primer producto, que lo presentó en el SHOT Show de Las Vegas, precisamente de 1988, cuando fundó la empresa, fue un cuchillo desollador tipo push knife, muy curioso, que se denominó Game Skinner, que a día de hoy se puede seguir comprando. Como os he dicho, se ha especializado en cuchillos de caza y pesca, pero con un toque moderno. ¿Cuál es ese toque moderno? Pues que muchos de ellos tienen hojas de corte reemplazables, es decir, puedes desmontar la hoja y cambiarla por una afilada y desechar la que está desafilada. Esa curiosidad ha hecho que haya ido profundizando en ese tipo de herramientas y esta pieza es una prueba de ello, porque no deja de ser un cúter de hoja reemplazable con una serie de herramientas añadidas, aunque la especialidad precisamente de Outdoor Edge es la caza y la pesca y, por ejemplo, los kits para procesado de piezas de caza completos, diríamos. Esta pieza, que básicamente vendría a ser un cúter tipo EDC multiusos, se sale un poco de esa línea de piezas para caza y pesca y la verdad es que me parece un producto muy original y práctico. Esta pieza en concreto me la ha regalado mi madre. ¿Por qué? Pues porque dentro de poco resulta que es mi cumpleaños y ella aprovechó, juntándose con mi mujer, para entrar con mi cuenta en una página web de cuchillería que yo frecuento, extranjera, y bueno, básicamente pues lo que hicieron fue utilizar mi cuenta para ver las listas de deseos y compraron pues, una serie de cosas, esta incluida en ellos. Entonces, finalmente saltó la liebre y porque al final usaron mi cuenta y finalmente pues bueno, me entregaron esto antes de mi cumpleaños para poder irlo disfrutando y poder pues bueno, pues eso, usarlo en el trabajo. El resto de las cosas me las han guardado hasta finales de mes y hasta entonces no las veré, así que pues bueno, sin más, me han adelantado esto, que no es un mal adelanto y estoy encantado con él. Es muy compacto, mide 6,7 centímetros de largo desde este punto hasta este. Si medimos la diagonal nos vamos hasta los 8,2 centímetros. En su parte del mango más ancha, que es esta de aquí, mide 3,7 centímetros. En su parte más estrecha, que es esta, mide 2,9. Y si lo ponemos de costado, su parte más gruesa, que es esta de aquí, mide 16 milímetros y la más fina mide 6 milímetros. Si sacamos la hoja, para lo cual tendremos que empujar esta tecla deslizante hacia adelante, nos vamos a encontrar con que vamos a disponer de 1,8 centímetros de filo útil y una longitud total de 8,9 centímetros. El mango es un mango compuesto pues, básicamente de dos cachas muy diferentes. En un lado tenemos una cacha de acero inoxidable, en este caso con un acabado tipo Stonewash, bastante resistente a los arañazos, con una serie de grabados al láser que nos van a dar pistas de las herramientas extra que posee la herramienta Slidewinder. Vamos a encontrarnos con un destornillador Phillips. Vamos a encontrarlos, es del número 2, por cierto, con un destornillador plano, que en este caso es de 5,5 milímetros de ancho, y nos vamos a encontrar con esta suerte de logo que tiene que simular una chapa de botellín, digamos, de botella, y nos vamos a encontrar con el abrebotellas. El destornillador Phillips del número 2 es medio destornillador, que es algo muy curioso. Habría sido mejor que hubiese tenido un destornillador completo, es decir, que en vez de estar esta cara totalmente plana, hubiese tenido en relieve este trozo del destornillador de Phillips. Pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque yo habitualmente los destornilladores tipo 2D Phillips me dan un agarre un tanto precario en muchas ocasiones. Pero lo cierto es que este tiene un mecanizado muy bueno y encaja muy bien en los tornillos PH2. Yo diría que es de los mejores destornilladores tipo 2D que he probado en una herramienta. El destornillador plano, pues bueno, tiene los bordes algo más redondeados, no trabaja tan bien como otros destornilladores planos, pero hace su función. Y luego, si quieres apalancar con él algo, recordad que sobre la superficie sobre la que tengas que apoyarte para apalancar, apoyéis la parte del clip, porque si apoyáis el FRN, que es el material que compone el otro lado del mango, es posible que lo dañéis. En cuanto a la otra parte, pues bueno, ya veis que es de color negro en este caso, también está disponible, si no recuerdo mal, en color naranja, pero bueno, en este caso han elegido el negro porque es la que tenía yo en la cesta de deseos, en la lista de deseos. Tiene un acabado antideslizante y tiene el logo de Outdoor Edge grabado en la cacha, ahí lo veis.
Tiene un agujero para cordón fiador que yo os recomiendo encarecidamente que si os hacéis con él se lo coloquéis porque os va a alargar el mango. El mango son 3 dedos, ya veis que son 3 dedos los que te caben, pero si pones esa rabiza ya tienes un agarre de 4 dedos completo que te va a permitir hacer muchísima fuerza. Con 3 dedos también haces fuerza, pero con esos 4 dedos haces muchísima más fuerza. Posee un clip que cuando lo metes en el bolsillo deja un poco de herramienta fuera, pero también es cierto que precisamente es un clip pensado para diestros y cuando lo metes en el bolsillo del pantalón, pues sigue un poco la curva de los bolsillos de trabajo, del pantalón de trabajo que tengo yo habitualmente y que queda muy bien integrado, sin engancharse en nada y sin molestar. Sobre el clip es para diestros y sobre el uso de la hoja de corte también es para diestros, porque es una hoja autorretráctil, es decir, tú empujas esa tecla hasta su posición de extensión, donde enclava, ya veis que tiene un muelle, y cuando pulsas el botón naranja, lo que tiene es un sistema de autorretráctil que lo que va a hacer es recoger la hoja gracias a ese muelle. Es decir, en cuanto tocas el botón naranja, esa hoja se recoge. Es una manera de poder recogerla rápidamente, asegurarse siempre de que está recogida del todo y así no nos vamos a cortar con ella. Veis que se recoge completamente y no hay problema con ello. Eso, si eres diestro y coges el cúter, no te va a molestar ni lo vas a pulsar accidentalmente. Es muy complicado que lo pulses accidentalmente. Veis que estoy manoseándolo y no se pulsa accidentalmente. ¿Cuál es el problema? Cuando eres zurdo y coges esta herramienta. ¿Por qué? Porque es muy fácil que presiones sin querer o toques ligeramente sin querer ese botón y esa hoja se retraiga. Es decir, está pensado para diestros y desarrollado por una persona diestra. Una persona zurda lo va a tener más complicado para utilizarlo. Las cachas de FRN están fijadas a la otra cacha, perdón, la cacha de FRN está fijada a la otra cacha con unos tornillos, en este caso son tipo TORS, inoxidable, y es una pieza que es bastante ligera. Pesa 44 gramos, sin la rabiza y sin nada más, y 51 gramos, tal y como la veis aquí. Bastante compacto, sobre todo si lo comparamos pues, con un cúter normal de hoja trapezoidal. Ya veis que vamos a sacar la hoja de ambos y quiero que veáis un pequeño detalle. En el cúter tradicional o normal o de gran tamaño, la hoja sobresale más, es decir, hay más longitud de filo aprovechable. Pero teniendo en cuenta que el uso que yo le doy a este tipo de herramientas es muy concreto, a mí no me importa que sobresalga solo 1,8 centímetros. ¿Por qué? Porque yo este tipo de herramientas las uso en el teatro, sobre todo cuando me llegan escenografías que llegan embaladas, protegidas, diríamos, para el transporte con plástico y cinta de embalaje, o con mantas viejas y cinta de embalaje, o con plástico de burbujas y cinta de embalaje. Bueno, la cuestión es que en ese caso, cuando estás desembalando la escenografía, yo uso prácticamente a diario cuchillos de trabajo de estilo nórdico o cuchillos hechos por mí, de hoja fija, diríamos. Entonces, si utilizas ese cuchillo que vas a utilizar para muchas más tareas, para desembalar esas escenografías, la hoja acaba llena de pegamento. Y cuando intentas cortar otros materiales, pues ya sea moqueta o cualquier otra cosa que necesita de un corte bueno, resulta que esos cuchillos con la hoja llena de pegamento no progresan bien por el material. Bueno, ¿para qué utilizo estos? Pues básicamente para todo ese tipo de tareas sucias. Corto los plásticos que me interesen, la cinta de embalar, la cinta de doble cara que me interese, todo lo que tenga pegamento y que vaya a dejar la hoja hecha un auténtico asco. O si tengo que cortar sobre una superficie dura, como cristal o similar, pues bueno, utilizo este tipo de hojas que fácilmente puedes reemplazar. ¿Por qué? Pues porque básicamente para mí son un fungible, para mí, para cualquiera, y siempre vas a poder conseguir por muy poco dinero pues juegos de cuchillas para poder reemplazarlas. La cuestión es que, evidentemente, bueno, pues habrá gente que utilice de una manera más intensiva, pues porque es enmoquetador o porque se dedica a algo muy concreto que requiere de muchos cortes sobre linóleo, sobre moqueta, que seguramente pues esto no resulte tan práctico porque el agarre pues es el que veis. Y evidentemente, si solo vas a cortar, pues igual una herramienta de tamaño completo es más adecuada para ti. Pero yo llevo muchas herramientas encima. Y esta me permite llevar un cúter con una hoja robusta, porque las hojas trapezoidales no son fraccionables, no están prefragmentadas, diríamos, para que tú puedas partir un trozo, sino que simplemente pues, son lo que veis, una sola pieza. Evidentemente, eso hace que sean hojas más robustas que las de los cúters, que son fragmentables. Por eso es por lo que las elijo yo. Más que nada porque hace años tuve un accidente con una de hoja fragmentable, se me partió y me dio un pequeño disgusto. Así que prefiero las hojas trapezoidales o las hojas desechables tipo escalpelo porque me permiten buen corte y no se me van a partir. En cuanto al uso como cúter, bloqueo, pulsamos,
se retrae la hoja y alguien preguntará, bueno, ¿cómo se cambian las hojas? Bueno, muy sencillo, empujamos hacia adelante esa tecla deslizante, que como veis tiene una serie de muescas para que no se patine, aunque llevemos guantes, manteniendo hacia adelante esa tecla, pulsamos el botón naranja que sirve para recoger la hoja y tiramos de la hoja. Ya podemos girarla en caso de que queramos volver a aprovechar la otra cara, diríamos, de corte de esta hoja, la introducimos en el hueco y dejamos que se recoja y podemos volver a usarla. En caso de que queramos reemplazarla completamente, pues repetimos la operación, sacamos esa hoja, la quitamos y colocamos una nueva. Algo interesante de esta herramienta también para su uso fuera del trabajo es que si, por ejemplo, vas a viajar a un país extranjero y quieres llevarte una pequeña herramienta, pues coges, llegas con esta hasta el aeropuerto, quitas la hoja, la tiras en la papelera, embarcas, vuelas, llegas al país de destino, compras un juego de hojas, las colocas una hoja, diríamos, el resto las dejas para cuando vayas desgastando y ya tienes una herramienta de corte que es de hojas desechables. Eso es algo interesante si viajas mucho porque simplemente te ahorra el tener que andar facturando cosas. Embarcas con esto, que no tiene ningún tipo de hoja de corte, ya veis que tiene un carro que se mueve, que llega hasta la posición de enclave, pulsas y se vuelve a introducir. ¿Cosas buenas de este sistema? Pues básicamente esa, que ya veis que podéis disponer en todo momento de un pequeño cúter, que el agarre es bueno, que te añade una serie de usos, un destornillador plano, un destornillador de tipo Phillips de número 2, de estrella, un abrebotellas que yo personalmente no voy a usar, pero bueno, que está ahí. Dentro de las hojas trapezoidales, aparte de que hay calidades, también hay tipos. Hay hojas con forma de gancho, o otras con forma de media luna, bueno, incluso hay algunas que son de sierra para madera, pero evidentemente en este tipo de mango pues no son tan prácticas ni tan cómodas. Se utilizan sobre todo en mangos fijos, diríamos, para este tipo de hojas. Es una opción interesante y además, bueno, pues si quieres utilizarlo para EDC, para usarlo habitualmente por la calle, sí que os daría un consejo. Para usar este tipo de piezas llevándolas en el bolsillo, yo que soy una persona que transpira bastante, al final lo que me pasa es que se me oxidan las hojas, porque están hechas habitualmente de un acero al carbono, casi siempre es la aleación SK5, y bueno, pues es un acero que funciona muy bien para este tipo de usos, pero que tiene una cierta tendencia a la oxidación. ¿Cuál es el problema? Pues que si la llevas en el bolsillo a diario, pues al final se acaban oxidando. ¿Cómo puedes remediar ese problema? Bueno, pues existen hojas que suelen ser de un color dorado que tienen un recubrimiento de nitruro de titanio. Bueno, las empresas que las fabrican dicen que aguantan más cortando con ese recubrimiento de nitruro de titanio. La realidad es que sobre todo lo protege de la oxidación. Así de simple. Entonces, si protege de la oxidación a la hoja, va a ser más práctico que compres ese tipo de hojas si vas a llevarlo encima como EDC. Yo tengo pendiente de hablar con mi ferretero de confianza, sobre todo para que me consiga unos juegos de hojas mejores, porque sí que me apetece volver a retomar un poco esta herramienta, este tipo de herramientas de hoja desechable, que las tenía un poco abandonadas, sobre todo porque las estoy sustituyendo por navajas plegables o por cuchillos de hoja fija de trabajo de estilo nórdico, para intentar llevar alguno de estos más a menudo por la calle a diario. Un simple cúter, en vez de llevar una navaja o cualquier otra cosa que tenga la hoja desechable, y para ese tipo de porte a diario, pues para dejarlo en la bolsa sí que me interesa que tenga una hoja más resistente a la oxidación, porque ya os digo que yo transpiro muchísimo, y si lo meto en el bolsillo de diario, pues la hoja va a acabar hecho unos zorros, y cuando la saque va a dar auténtica pena cortar con ella, pero bueno. Pieza interesante, bastante ligera y que tiene un precio que ya os digo, ronda entre los 10 euros en Estados Unidos, unos 15 euros en el resto de Europa. Mi madre lo consiguió por 13,50 euros. Y aquí en España tiene la desgracia de que, como no es una empresa muy conocida, la única tienda así online en la que he visto más o menos a mano, diríamos, en mi país, el precio era de unos 18 euros. Más los gastos de envío, y en total se quedaba en 24 euros puesto en casa. Bueno, pues por 24 euros hay cosas mejores que esto, sinceramente, así de simple. Entonces, si la consigues al precio correcto, en este caso 13,50 euros, me parece muy correcto. Y pues bueno, es interesante. Desde mi punto de vista, muy interesante, porque ya os digo, es una hoja capaz para ese tipo de tareas a la que le voy a dedicar yo, y que con un mango muy pequeño da un buen agarre. Tiene un segrinado grueso en esta zona de aquí, que tienes un apoyo muy bueno para el pulgar. Y la propia curva, el destornillador plano, te permite un apoyo muy firme. Yo pensaba que este tipo de mango muy ancho y plano me iba a resultar incómodo, pero la verdad es que no ha sido así. Ha sido una grata sorpresa el hecho de que me siente también en la mano y me resulte tan cómodo.
la verdad. Pues sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta herramienta y nada más. Un saludo.